El proyecto Bluebeam. Cualquier parecido con la realidad en este video es pura coincidencia. O quizás no es un secreto de que muchos medios de comunicación y la prensa han dado a conocer la noticia de que los Estados Unidos ha revelado información sobre objetos voladores no identificados y la posible existencia de extraterrestres. ¿Ya ha iniciado el proyecto Bluebeam? Contéstame al final de este video. Una de las teorías conspirativas más controvertidas es la relacionada con el proyecto Bluebeam, Proyecto Rayo Azul. Se trata de una conspiración propuesta por el periodista canadiense Sir Monat en 1994, quien sostuvo que el nuevo orden mundial utilizará una avanzada tecnología holográfica con el fin de crear una falsa invasión extraterrestre, creando un despertar religioso en todo el mundo, con el fin de controlar a las masas y la aceptación de un único gobierno mundial y una única religión. Esto es simplemente el preludio de posiblemente una de las mayores conspiraciones de la historia, y que según dicen los expertos, estamos a la puerta de una falsa invasión extraterrestre. El proyecto Bluebeam está diseñado para marcar el comienzo del nuevo orden mundial, que consta de un solo gobierno mundial, un único ejército, una sola religión y una sociedad sin dinero en efectivo y la población controlada mediante microchips conectados a un ordenador central, lo que se conoce como globalización. La élite mundial no estaría sujeta a este sistema de control, sino más bien serían los ejecutores. Para lograr su objetivo, al igual que con otros proyectos de control masivos, para inducir el miedo a la población, se debe crear un evento para aterrorizar a la humanidad y todos los medios de comunicación. Es en este punto donde algunos conspiranoicos creen que se ejecutará la falsa invasión extraterrestre, aterrorizando a la población y luego ofreciendo la respuesta a un gobierno mundial con su propio ejército. Fases del proyecto Bluebeam. En el caso del proyecto Bluebeam, hay más de una teoría que explica cómo se iniciará. Una de ellas es poner en escena en todo el mundo una falsa invasión extraterrestre con ovnis masivos apareciendo en nuestros cielos. Esto sería impulsado por una avanzada tecnología secreta mediante imágenes holográficas militares. Cuando los medios de comunicación anuncien en las noticias de que el planeta está siendo atacado por seres extraterrestres hostiles, la solución será declarar la ley marcial y la introducción de un gobierno mundial y un único ejército para combatir a la amenaza extraterrestre. Aunque la realidad es que esta idea fue expresada por el difunto presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, cuando habló de una causa necesaria que uniría a todo el mundo, una amenaza espacial. Este hecho fue considerado por los conspiranoicos como una clara evidencia de que el presidente Reagan era conocedor del proyecto Bluebeam. Sir Monat fue un periodista de la investigación, poeta, ensayista y teórico de la conspiración canadiense. También realizó investigaciones sobre la masonería y el nuevo orden mundial, siendo muy populares entre los teóricos de la conspiración. Monat y otro periodista, ambos investigadores del proyecto Bluebeam, murieron de supuesto ataque al corazón en cuestiones de semanas, uno detrás del otro,
aunque ninguno de ellos tenía ningún historial de enfermedades relacionadas con el corazón. Las creencias de Monast llegaron hasta el seno de la comunidad ufológica, influyendo en el respetado ufólogo Richard Donlan, quien escribió un ensayo titulado Proyecto Blue Beam, cuenta atrás, destacando las afirmaciones hechas en el ensayo original de Monast. A continuación, un extracto de ese ensayo. En primer lugar, una serie de terremotos creados artificialmente en ciertas ubicaciones precisas del planeta, que pondrá al descubierto evidencias arqueológicas que serán utilizadas para desacreditar todas las doctrinas religiosas fundamentales. En segundo lugar, el planeta será sometido a un espectáculo gigantesco espacial. Esto implicará hologramas ópticos tridimensionales y sonidos, proyecciones láser de múltiples imágenes holográficas a diferentes partes del mundo, cada uno recibiendo una imagen diferente de acuerdo con el predominio de la fe religiosa nacional. Esta voz será el nuevo Dios que hablará en todos los idiomas. Estos eventos escenificados mostrarán el nuevo Cristo o Mesías, y habrá una segunda falsa llegada. Tercero, será el efecto telepático electrónico. Se trata de una comunicación telepática bidireccional aumentada electrónicamente, donde las ondas llegarán a cada persona dentro de su propia mente. Estas comunicaciones serán una falsa comunicación con Dios. Cuarto, según Monast, será la manifestación sobrenatural, universal, con medios electrónicos. Él dijo que será en 3 orientaciones específicas, simulando una invasión extraterrestre, que provocará que las naciones ataquen con sus armas nucleares. Otra parte del proyecto Blue Beam es utilizar tecnología holográficas para crear escenarios religiosos profetizados. Según creen los expertos, se crearán señales bíblicas artificialmente, además de deidades religiosas de Jesús, Mahoma, Krishna y Buda, que las personas serán capaces de percibir como reales. Según dicen los expertos, este Dios será el mismo Anticristo, quien explicará que las diversas escrituras han sido mal entendidas y mal interpretadas, y que las religiones son responsables de haber comenzado una guerra de hermano contra hermano y nación contra nación. Por lo tanto, las antiguas religiones deberán ser abolidas para dar paso a la nueva era de una religión mundial que representará al nuevo Dios, el Anticristo. Muchos teóricos de la conspiración afirman que el proyecto Blue Beam fue probado por el propio Orson Welles a finales de los 30. La Guerra de los Mundos fue el escenario perfecto para ensayar con la población. Muchos ufólogos también son conscientes del peligro que entraña el proyecto Blue Beam, quienes afirman que la cobertura actual de los medios de comunicación al tema de OVNI es simplemente una preparación más de este infame proyecto. Ahora sí, me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Crees que lo que está sucediendo es una coincidencia? ¿O piensas que todo esto puede ser el inicio del proyecto Blue Beam?